Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Esta tarde nos acompaña el señor Carlos Milla, presidente de la Cámara de Turismo del Cusco, para conversar sobre el tema de Chinchero, un aeropuerto y un proyecto que, como todos sabemos, ha pasado por grandes dificultades, pero finalmente está avanzando. Sin embargo, los cuestionamientos no están totalmente disipados. Y para aclarar estas dudas, nos acompaña el señor Milla. Muy buenas tardes, señor Milla. Te agradezco por esta oportunidad. Quisiera empezar preguntándole sobre el estado actual de la ejecución del aeropuerto. Entiendo que luego de que se cayera el contrato con Kunturhuasi, por razones que todos conocemos, se inició directamente, el Estado directamente, con la remoción de tierras, el movimiento de tierras, mientras se hace la licitación de la construcción del aeropuerto propiamente dicho. ¿Es correcto? Sí es correcto. Efectivamente, el proceso ha sido muy largo. Yo creo que los pasos importantes fueron dados a partir de la compra de los terrenos. Se ha comprado el terreno donde se va a construir el aeropuerto, se les ha comprado a los comuneros y propietarios ¿Cuándo privados. se ha dado esta compra? Ya va para 4 años. Y se ha comprado también el área llamada de amortiguamiento. Entonces, esto ha sido el primer paso. El segundo paso es que, caído el contrato, el gobierno optó por hacer el movimiento de tierras de manera directa, que ya ha empezado. Tímidamente, pero ya empezó. Pero lo más importante es que la decisión política existe y también existe la voluntad del modelo de contrato. El modelo de contrato va a ser el mismo que con los panamericanos. La Villa Olímpica hubiera sido absolutamente imposible de construir si hubiéramos seguido los métodos convencionales de contrato y licitación dentro del Perú. Entonces, con muy buen criterio, el gobierno optó por hacer un concurso internacional con todos los que habían manejado Juegos Olímpicos en el mundo, y hizo este contrato que se llama de país a país. Perú contrató con el ganador, que fue el Reino Unido, y el Reino Unido se responsabilizó de subcontratar a sus empresas y entregar una infraestructura que va a estar lista contra todo pronóstico en la calidad y oportunidad necesaria. Solo para precisar, en este modelo el gobierno peruano no selecciona a la empresa que va a desarrollar, a construir la obra, sino selecciona un país, y es el país quien contrata a la empresa directamente. Así es. Correcto. Empresa o empresas. Ajá. Y ellos, yo creo que siendo un país el que se responsabiliza, primero que queda fuera de toda duda, fuera de toda suspicacia de corrupción, porque son los países los que están concursando. El gobierno del país. Entonces, el gobierno del país va a ver el mejor precio y oportunidad y va a contratar con empresas posiblemente de su propio país o no para ejecutar las obras. Y el gobierno del país que se contrata es responsable por los errores o omisiones que puedan cometer las empresas que ese gobierno contrata. Es responsable de entregar un producto final y oportuno. Hay que precisar también que este modelo difiere del anterior en el sentido que se trataba antes de un contrato de concesión que involucraba la construcción y la operación. En esta nueva modalidad por la que ha optado el Estado, solamente se está contratando la construcción. ¿Y qué va a pasar con la operación? Se verá después. ¿Será otro concurso? Será otro concurso. Y será oportunamente. ¿Y esto se ha decidido porque un contrato de construcción y operación hubiera tomado más tiempo? ¿Esa es la razón? Yo me imagino que sí, o porque tiene más complejidades, o porque la construcción es más fácil que conseguir un operador. Después, una vez construido, también puedes conseguir un operador con más fluidez. Pero ¿no resulta más conveniente que un mismo operador se haga cargo de construcción y operación, justamente pues para que tenga intereses alineados, de construir una obra de calidad? Bueno, esa es una de las modalidades y yo también creo que es una posibilidad, pero no me toca a mí juzgar lo que está haciendo el Estado. El Estado está haciendo esto primero por un tema de decisión política. Ellos necesitan de que esto salga, porque el gobierno lamentablemente ahorita no tiene muchas cosas, muchos productos que mostrar.
y estamos perdiendo muchísimo tiempo y la economía se está parando precisamente porque no la podemos anclar con obras tan importantes de infraestructura. Entonces, una de las alternativas que yo creo, yo no soy gobierno, no estoy cerca al gobierno, la decisión que se ha tomado es precisamente para que las cosas anden. Exactamente en este momento, ¿en qué etapa se encuentra el proceso de selección del país que va a construir ya han hecho una lista corta y quedaron. ¿Cuáles son los países? 5 países. Está Canadá, Turquía, Reino Unido, Francia y uno más, que no me acuerdo. De acuerdo. Y digamos, si es que el cronograma va conforme a lo previsto, ¿para cuándo se espera tener concluida la obra del aeropuerto? Posiblemente 5 años. Correcto, o sea que estaríamos hablando probablemente del 2024. Así, por ahí. Correcto. ¿Siguen aún hasta la fecha las preocupaciones en torno al impacto que pueda tener este aeropuerto, no solo en términos ambientales, sino también arqueológicos? Hay que tener en cuenta que el Valle es sagrado, desde el 2006, es patrimonio de la nación. ¿Es el lugar realmente adecuado? ¿No hay un mejor lugar en el área de Cusco para llevar a cabo este proyecto? Bueno, donde hagas un hueco en Cusco vas a encontrar algo. ¿Por qué? Porque este ha sido un territorio ocupado por antiguas civilizaciones, pues muchísimos años, ¿no? Pero este no es el tema. El tema es que existe dentro de la arqueología una metodología que se llama el plan de sitio. Y el plan de sitio te dice dónde puedes hacer, dónde no puedes hacer, dónde puedes hacer algo con restricciones y dónde es absolutamente intangible. Entonces, en la parte del aeropuerto es vecina a la parte intangible, que está más allá. Pero en la parte del aeropuerto, donde va a ser la pista, no hay evidencias arqueológicas. Ya se han hecho los estudios, se encontraron 2 caminos que se atribuían una antigüedad mayor a la que tienen. Finalmente, y esto lo conversé ayer con uno de los arqueólogos del Ministerio de Cultura, esos caminos resultaron ser coloniales y no son precolombinos. Pero esto, yo creo que existe una gran carencia de parte del Estado, y la carencia es comunicacional. Ellos no han sabido comunicarse, no han sabido definir, principalmente yo creo que están arrinconados por este ruido político que hace que cualquier declaración se convierta en escándalo casi automáticamente, o le salgan opositores, ¿no? Pero usted puede afirmar que no hay un impacto arqueológico significativo. Arqueológico no. ¿Y ambiental? A ver, el impacto que preocupa es el impacto paisajístico. Correcto. ¿Por qué? Esta es una altiplanicie que a todos los que han ido, y los que estamos allí, pues absolutamente que nos sobrecoge y emociona. Es una altiplanicie cultivada de una belleza increíble, los nevados al fondo, y uno dice, ¿qué va a pasar cuando haya un aeropuerto? Bueno, ahorita estamos sufriendo una presión urbana causada por el desgobierno de todas las entidades encargadas. Por ejemplo, se permiten construcciones grandes, construcciones de cemento, en la ciudad, y también en la altiplanicie de Chinchero, también allí, y también en todo el valle. Es en todo el Perú lo que está pasando, es absolutamente en todo el Perú. Entonces, pensar de que el aeropuerto es el causante de este desastre urbanístico, creo que es un error. El desastre urbanístico ya existe, pero esto no quiere decir que no debamos hacer algo. Al contrario, teniendo la oportunidad de estar en el aeropuerto, yo pondría a 4 entidades a trabajar juntos. Primero, el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda tiene que hacer las habilitaciones urbanas y tiene que hacer la planificación territorial para ver qué se construye y dónde. El Ministerio de Transportes, que tiene que ver por dónde van a ir las vías. El Ministerio de Cultura, que tiene que ver los impactos arqueológicos y los famosos CIRA, que son los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, de inexistencia. Pero hay que señalar también que no solamente se trata de la infraestructura propiamente dicha del aeropuerto, sino que eso va a traer también un mayor tráfico. Absoluto. ¿No? Y comercios, mayor tráfico de vehículos. Absolutamente sí. Entonces hay que pensar en licitar un tren,
como el tren de cercanías. Para llegar a la ciudad del Cusco. Para llegar a la ciudad de Cusco. ¿Esto está contemplado en el proyecto actual? No dentro del proyecto, pero es una buena idea que ya está madurando y que el gobierno regional piensa sacarlo adelante, ¿no? Y no solo eso, sino que, fíjate, en Chinchero existen lindos ejemplos de cosas que están bien hechas hoy. Como por ejemplo. Las casas de los artesanos. Las casas de los artesanos son chiquitas, de máximo 2 pisos. Que no irrumpen con el paisaje, digamos. No, al contrario, tienen techos a 2 aguas, colores terra, tienen sus corrales de animales menores. Es decir, es una delicia pasear por allí. Y eso se está haciendo hoy día. Pero también se están haciendo estos mamotretos increíbles que son los edificios Juliaca Style. Bueno, creo que es importante cuidar Entonces, el no hacer nada, yo creo que va contra nuestra inteligencia, es una negación de nuestra capacidad de hacer bien las cosas. Yo creo que sí se pueden hacer bien las cosas si queremos actuar coordinadamente entre todos los que tienen que hacer algo para que las cosas se hagan bien. Por ejemplo, a mí me encantaría aterrizar en ese aeropuerto y que lo que veo por la ventanilla no sean hangares. Además, felizmente no hace falta grandes hangares, sino en toda el área de amortiguación, cultivos de kiwicha roja. ¿Te imaginas la maravilla de aterrizar en esas condiciones? Que es totalmente posible. Quisiera preguntarle por los impactos económicos del aeropuerto. ¿Por qué es importante para la industria turística, que creo que es la industria que se ve más afectada? ¿Por qué es importante este aeropuerto? Yo te voy a decir algo más. El aeropuerto es súper importante para el Perú, no para Cusco. Es para el Perú. El Perú debe ser el país más centralizado de América. Uno de los más, sin duda. No, el más. ¿Por qué? La primera ciudad, que es Lima, 10 millones de habitantes. La segunda ciudad tiene menos de 1 millón, 10 veces menos o 12 veces menos. Y la tercera y cuarta y quinta ciudad tienen medio millón de personas, 20 veces menos. Cuando tú concentras población, concentras oportunidades, concentras educación, concentras economía, acceso a servicios, calidad de vida. Quienes viven fuera de Lima estamos en desventaja. No tenemos educación de calidad para los hijos, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, descentralizar el Perú es un mandato. Y yo no creo en la descentralización hecha a la fuerza ni por decreto. Yo creo que la descentralización se hace creando dinámicas económicas y haciendo un anclaje de actividades importantes. El turismo en el Perú también es súper centralizado, pero a diferencia, Cusco principalmente. Pero a diferencia no es de Lima, sino es de Cusco. Así es. 85% del turismo receptivo internacional pasa por Cusco, quiere ir a Cusco, pero está obligado a pasar por Lima por falta de accesos. Entonces, construir este aeropuerto en Cusco, y acá voy a desmentir otro mito, se dice que el aeropuerto de Cusco no puede recibir vuelos transatlánticos, y es verdad. El aeropuerto actual. No, y el futuro tampoco. Y no puede recibir vuelos transatlánticos por una razón, 2 razones. Una es la altura, pero la otra razón más importante es mercado. Un mercado como Cusco no tiene el soporte de los otros mercados complementarios al turismo, es decir, negocios y étnicos. Correcto. Entonces, ¿para qué queremos ese aeropuerto? Nosotros queremos el aeropuerto de Cusco para relacionarnos con los hubs sudamericanos. Es decir, para llegar a Panamá, Miami. llegar a Bogotá, llegar a Lima, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo. Quizás Miami. Ojalá que Miami. ¿Y yo esto creo es algo que sí. no se puede hacer con el aeropuerto actual? No se puede hacer por una razón. El aeropuerto actual tiene a pesar de estar 400 metros más bajo que el aeropuerto de Chinchero, tiene por lo menos 800 metros menos de pista. Correcto. Entonces el aeropuerto no puede correr lo suficiente como para levantar con peso.
Y además está en medio de la ciudad, lo cual... Y está en medio de la ciudad y tiene problemas, ¿no? Y es de una sola vía, etcétera, etcétera. Entonces, el futuro aeropuerto tiene que conectarnos con los hubs sudamericanos. ¿Por qué? En el mundo el turismo se mueve no de origen a destino, sino se mueve a través de los hubs repartidores. Ahorita tenemos conexión con Bogotá y Santiago. Actualmente llegan vuelos de Bogotá y Santiago a la ciudad del Cusco. Así es. Y el vuelo de Bogotá es súper interesante porque ya es un vuelo diario y está trayendo gente de Europa con todas las conexiones hacia Schiphol en Ámsterdam y Frankfurt y Madrid. Y además Bogotá es un bonito hub para los 3 hubs norteamericanos que son Atlanta, Los Ángeles y Houston. Entonces ya tenemos la gente que está llegando por allí. Ahora, queremos gente de Medio Oriente, necesitamos Sao Paulo. Queremos gente de Australia, Santiago o Buenos Aires, ya sea por la... Y que digamos, si pudiéramos cuantificar el impacto que tendría la construcción de este aeropuerto, ¿hay alguna cifra que nos diga, por ejemplo, el porcentaje en que se espera incrementar el turismo que llega a Cusco? Fíjate, el problema del turismo en el Perú no es un problema de demanda. Es de oferta. Es de cuellos de botella. Ajá. Y cuellos de botella son conectividad, operación en Machu Picchu, y no es planta hotelera, porque tenemos superávit de planta hotelera. O sea, los hoteleros y los privados hemos hecho nuestra chamba y hemos construido infraestructura. Entonces, normalmente nosotros podemos crecer al 10% seguro. Fíjate, el turismo en el mundo crece 5%. Anualmente. Anualmente. El turismo de Cusco crece 10% anualmente. Este año nos hemos aguantado. Y nos hemos aguantado por 2 motivos. Porque Machu Picchu está dando malas señales y porque la conectividad está dando malas señales. ¿Cuánto ha sido el crecimiento de este año? No ha crecido este año. Ah, se ha mantenido. Se ha mantenido. O sea, no crecer es igual que retroceder. Claro, por supuesto. Pero la ciudad de Cusco y los diferentes servicios turísticos estarían preparados para un incremento en la llegada de turistas. Hemos estado acostumbrados a crecer al 10% todos los años. Te voy a dar otro dato. Este dato es de hace 2 años. Hace 2 años se han dado licencias hoteleras, hotelitos chicos, claro, más de 600 nuevos hotelitos en Cusco. Claro, muy importante. 2 por semana, 2 hoteles nuevos por semana. O sea, imagínate la dinámica que tenemos. Estamos hablando de hotelitos de 6 cuartos, de 8 cuartos y hotelitos que no son rentables, pero hay disposición de invertir. O sea, la capacidad está allí. Hace falta crecer orgánicamente, hace falta solucionar nuestros grandes cuellos de botella. Y para el futuro tenemos la hermana de Machu Picchu. Choquequirao. Que todavía no es un destino que se esté en todo su potencial. Y te digo que la hermana es buenísima. Quiero preguntarle qué va a pasar con el aeropuerto, el área donde está el aeropuerto actual, que es un área considerable en el centro de Cusco. ¿Qué aprovechamientos? 290 hectáreas. Fíjate, hay muchas ideas y la única que está desechada es urbanizarlo. ¿Y qué alternativas hay? Central Park. Un gran parque central. Fíjate, hay suficiente espacio como para meter una nueva zona hotelera, pero con otro concepto urbano, con un concepto de un gran parque y de zonas de recreación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que Cusco, que ha crecido muy desordenadamente, Cusco es por un lado la ciudad más linda del Perú, pero hay zonas que son las partes más feas del Perú. ¿No? Entonces, bueno, es una oportunidad que salga el aeropuerto porque... Estamos ante una linda oportunidad de hacer bien las cosas. Esa es una condición, hacer bien las cosas. Creo que inteligencia no nos falta. Lo que nos sobra más bien es este espíritu de conflicto que nos impiden hacer las cosas.
Correcto. Y además hay que decir que si sale del aeropuerto del centro de la ciudad del Cusco también se va a reducir. Bueno, yo estaba ahí, ustedes saben esto también. Los aviones pasan en la cabeza de los cusqueños todos los días, ¿no? El impacto... Tampoco es tan grave. Tampoco es tan grave. Pero bueno, sí, es un alivio, ¿no? Sí. Bueno, señor Milla, yo le agradezco mucho y esperemos pues que el proyecto avance por el bien de Cusco y de la industria turística, que como usted dice es algo... Del Perú. Del Perú. Del Perú. Yo creo que el gran ganador con Chinchero va a ser el país. Vamos a empezar a dar señales diferentes de un país moderno y bien conectado. Muchas gracias, señor Milla. Te agradezco también. Carlos Milla, presidente de la Cámara de Turismo de la ciudad del Cusco, comentando la situación actual y futuro del aeropuerto de Chinchero. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas noches.